Desde hace ya algunos años, cuando en la gracia del Señor comencé a predicar, recuerdo aquellos tiempos cuando fui invitado para ello y tomando mi Biblia y con un gran deseo de agradar al Señor, comencé a tomar algunos pasajes a selección, y el pastor en aquel tiempo que me invitó para ello, también con un gran deseo de formar en mí un siervo de Dios, me permitió elegir algunos pasajes para predicar, y recuerdo 2 o 3 predicaciones que tuve antes de claudicar, que elegí pasajes a mi gusto, algo que pudiera yo enfrentar confiadamente, algo que pudiera tomar con cierta seguridad, considerando los 7 años que tenía de edad. Sin embargo, en la gracia del Señor y tiempo después, conociendo y siendo capacitado en la predicación expositiva, comencé a entender de la gracia de Dios al poder estudiar un texto desde el principio hasta el fin. La predicación expositiva considera un texto completo. Comienzas desde el inicio, capítulo 1, versículo 1, y vas caminando a lo largo de los capítulos y vas tomando los temas cuales sean, conforme Dios los haya puesto ahí, explicando lo que Dios dice a través de su palabra. Y quiero decirles que en base a esto, que este va a ser uno de los capítulos más difíciles de predicar para mí. Toda la palabra tiene una complejidad de su predicación, sin embargo, por ciertas razones es más difícil para mí predicar ciertos temas como este, porque el capítulo 9 de 1 de Corintios habla de las razones para apoyar económicamente a un siervo de Dios. Y como comprenderán, esto es un tema complejo, es un tema difícil de tratar en lo personal, y debo decir algo muy claramente, que este no es un sermón para pedir dinero, muy importante. En lo personal me considero bendecido inmerecidamente a través de la IBC, y pido una disculpa de antemano a nuestras visitas que tal vez dicen, bueno, vamos a la iglesia y después de ir, ya ves, mira, piden dinero, están hablando de dinero. No es un sermón para ellos, sino que hace 36 sermones comenzamos a estudiar 1 de Corintios, y apenas terminamos el capítulo 8, y ahora vamos a entrar al capítulo 9, y tenemos ahí las razones por las cuales se debe apoyar económicamente a un siervo de Dios. Para recordar, el capítulo 8 nos habló de la libertad de un cristiano, ¿recuerdan? Los cristianos en Corinto estaban en una situación muy complicada porque sus familiares y algunos conocidos que practicaban el paganismo presentaban ofrendas, animales en ofrenda, y luego la carne la vendían en el mercado. Y ellos ahora en la nueva fe no sabían si debían comprar o comer esa carne o no, si debían abstenerse. Algunos más confiados decían, no hay problema, nosotros podemos participar, tenemos libertad en Cristo. Pero otros, tal vez más inmaduros, sentían que estaban fallando en su fe al Señor al participar de esos alimentos. Entonces, a través de hermanos que enviaron a Pablo para preguntar sobre esto, Pablo les responde y escribe esta primera carta de Corintios, y donde les dice en el capítulo 8, versículo 4, un ídolo nada es en el mundo. Es decir, hay libertad en cada uno para comer o beber lo que cada cristiano determine. Cada cristiano tiene libertad en Cristo. La libertad del cristiano está limitada únicamente por la conciencia de los demás. Capítulo 8, versículo 9 dice, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El apóstol Pablo entonces les dice que ellos debían solamente cuidar que la conciencia de los demás no fuera violentada, que los demás hermanos alrededor no fueran tropezados cuando ellos participaran de esta comida que había sido ofrecida a los ídolos, pero que cada uno tenía libertad.
El capítulo 8 entonces establece ese principio, ya lo estudiamos, pero ahora Pablo va a ilustrarlo y lo va a hacer en el capítulo 9 con su propio ejemplo, con su propia vida. Y vamos a revisar esta tarde los primeros 14 versículos del capítulo 9, porque ahí hay 5 razones por las cuales la iglesia debe apoyar económicamente a un siervo de Dios. 5 razones. ¿Por qué la iglesia debe apoyar económicamente a un pastor, un evangelista, un misionero? Vamos a responderlo. En los primeros 14 versículos le daré lectura para que lo tengamos en la mente. Dice la palabra de Dios lo siguiente: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿No lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Los primeros 14 versículos nos van a dar entonces las razones por las cuales un siervo debe ser apoyado económicamente, y en los siguientes versículos Pablo nos va a decir por qué es que él rehusó ese derecho que tenía. Pero entrando a nuestro pasaje, en primer lugar vamos a dar la primera razón de ello, y es lo siguiente: que un siervo de Dios ha sido llamado por Dios. El ministerio de Pablo nunca fue fácil. En una fecha temprana podemos considerar que él se convirtió en el año 34 después de Cristo, y de ahí comenzó un ministerio que fue de gran aflicción. En realidad comenzó con una ceguera de 3 días, ¿recuerdan? Y después de eso, los sufrimientos, el rechazo, las pruebas, los ataques fueron constantes en su vida. A partir del año 46 después de Cristo, él hizo varios viajes misioneros, 4 los que tenemos registrados. Y predicando el Evangelio, desató una gran oposición a su ministerio. Tremenda oposición que le hizo siempre estar siendo perseguido, atacado, siempre sufriendo. Ahora, esas aflicciones vinieron de todos lados, principalmente de judíos que se oponían al cristianismo de Pablo. En cada lugar donde predicaba, en cada sinagoga donde llegaba, era perseguido por los hombres ahí. Y esto le llevó a enfrentar azotes y cárceles y naufragios y hambre. Y en cada ocasión había golpes y circunstancias adversas. Y cada vez tenía que salir huyendo, todo por parte de su ministerio. Pero además, hubo aflicciones que podrían ser tal vez las más dolorosas para Pablo, aflicciones que le cargaban el corazón, aflicciones de dentro de la iglesia. También dentro de la iglesia algunos cuestionaban su ministerio, y en el versículo 3 podemos notar cuando dice: contra los que me acusan. Cuestionaban su ministerio, sus discursos, su obra, su trabajo, sus viajes. Pablo era un hombre que era continuamente cuestionado y evaluado. Y esto no es extraño. Allá en Hechos 20, capítulo 20, versículo 30, él dijo que de dentro mismo de la iglesia se levantarían hombres perversos para hablar y arrastrar a los discípulos y atacarían su ministerio. Satanás siempre está activo, desacreditando. Satanás siempre busca que los ministerios y los siervos de Dios se desvíen y que las iglesias minen su actuar en Cristo. Él busca mover las convicciones de la iglesia, y Pablo no era la excepción.
Pablo era cuestionado continuamente, en todos lugares. Ahora, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, tiene él una primera pregunta. ¿No soy apóstol? Noten esa pregunta. Es la primera de 15 preguntas en este capítulo. 15 preguntas. Aquí Pablo está enseñando con preguntas, y por cierto, esto es algo muy común en el apóstol. A lo largo de todas sus cartas, las preguntas abundan. En la carta a los Romanos hay cerca de 50 preguntas, y la misma en esta carta de Corintios. La mayéutica es la materia que tiene que ver con la enseñanza mediante preguntas. Las preguntas tienen el propósito de llevar a la reflexión a los oyentes. Al hacer una pregunta, esto activa las mentes de los que escuchan y comienzan a pensar en distintas respuestas. Y la pregunta de Pablo es: ¿no soy apóstol? Ahora, si recuerdan ustedes, en Hechos 1:22 debía elegirse a un sucesor de Judas. Y los apóstoles echaron suertes y dijeron que había un requisito para los que podían ser candidatos. Y esto significaba ser testigo de la resurrección de Cristo. Ser testigo de la resurrección de Cristo. Fue elegido Matías, y a partir de ese momento, cada uno de los apóstoles, con A mayúscula, por ejemplo, los apóstoles oficiales, tenían este requisito. Ahora, Pablo fue continuamente cuestionado sobre eso, pero si me acompañan a Hechos capítulo 9, van a notar ahí que él tuvo un encuentro muy importante. Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Desde el versículo 3 dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Este fue el primer encuentro de Pablo con el Señor Jesús, ya resucitado. Este fue el momento en el cual el Señor le llamó al ministerio y le mostró que debía servirle, y ese servicio incluiría muchas persecuciones y aflicciones. En realidad, el Señor dijo que Pablo debía saber cuánto tendría que sufrir por causa de él. Si luego vamos a Hechos capítulo 18, si me acompañan a Hechos 18, notarán el segundo encuentro del apóstol Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, versículo 9: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor estaba llamando al ministerio y a la perseverancia del apóstol Pablo, y lo estaba haciendo directamente mediante esta visión. Este es otro encuentro del Señor con Pablo, de Pablo con el Señor. Si me acompañan al capítulo 22 ahora, verán en el versículo 17 algo más. Después de que Pablo es enviado a los gentiles, y cuando él había recibido el encargo de ir a predicar a Macedonia, en el versículo 17 de Hechos 22 dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que te mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí tenemos entonces los varios encuentros de Pablo con el Señor después de su resurrección. Por lo menos 3 veces él había tenido este encuentro, y esto te le colocaba o le certificaba como un apóstol del Señor. Pablo era un hombre entonces llamado por Dios como apóstol. Por cierto, la palabra apóstol significa enviado, mensajero. Los apóstoles no solamente vieron al Señor, sino predicaron el Evangelio, y más que eso, establecieron la doctrina de la iglesia. Ellos pusieron los cimientos de las enseñanzas de la primera iglesia y lo que tenemos nosotros en la revelación como el Nuevo Testamento. Él fue llamado a predicar a los gentiles en particular. Él fue un hombre llamado por Cristo para ser apóstol de él. Incluso si tú notas en el capítulo 1, versículo 1 de esta carta, vas a notar que su tarjeta de presentación de Pablo es
apóstol de Jesucristo. Y si vas a Efesios y a Gálatas y a Colosenses, y en realidad 9 de todas sus cartas, él se presenta de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él tenía muy claro que había sido llamado. Él tenía muy cierto que su llamado provenía de Dios, y esta es la primera razón por la cual Pablo debía ser apoyado económicamente por la iglesia. Él era un siervo de Dios, bíblicamente llamado al ministerio. Incluso en la siguiente pregunta, ahí en el versículo 1, si regresan a nuestro pasaje central, verán que él hace una pregunta al final que amplía ese llamado cuando dice: ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿Cuál es la respuesta implícita aquí? Sí, es cierto. Pablo es un hombre llamado al ministerio. Él no es un impostor, no era un charlatán usurpando un lugar. Ahora hay algunos que quieren entrar al ministerio y es necesario evaluar si cumple con los requisitos bíblicos. Definitivamente ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron aquellos, como lo menciona Hechos 1:22, que fueron testigos de la resurrección de Cristo, y ahora entonces no puede haber apóstoles en este sentido. Tal vez alguien se ha autonombrado apóstol, y en el sentido técnico es un mensajero de Dios, es un enviado por Dios, pero no puede ser un apóstol en el nivel de Pedro, Pablo, Juan y el resto de los apóstoles. Recuerdo en alguna ocasión que platicaba con un hombre que hace varios años salió de una iglesia, y con la simpatía de cierto grupo de esa iglesia, él levantó su propia iglesia. Y me comentaba cómo es que él sintió ese llamado de parte de Dios para ser un pastor. Y al preguntarle un poco acerca de su capacitación, me dijo que había tomado algunos diplomados y había tomado algunas enseñanzas en un instituto bíblico, pero que él tenía la seguridad, porque él sentía en su corazón que había sido llamado, además que era alentado por algunos otros hermanos. Por cierto, en esa ocasión que platicamos, una de 3 aproximadamente, él me preguntaba con qué opinaba acerca de los diezmos y las ofrendas y de los siervos y los diáconos. Definitivamente ese hombre no estaba capacitado, y aunque hoy gran parte de los pastores son autonombrados, sin embargo debemos saber que este no es el patrón bíblico. El llamado de Dios tiene que ver a la evaluación de los hombres en base a cualidades de 1 Timoteo 3, Tito 1, 19 cualidades que debe mostrar tal hombre en temas de familia, personalidad, carácter y ministerio. Pero también el patrón que vemos es de 2 Timoteo 2:2, donde estos hombres son capacitados, entrenados y designados por otros que han trabajado en sus vidas. El apóstol Pablo definitivamente era un hombre llamado por Dios, porque fue capacitado directamente por el Señor Jesucristo. Esta es la pregunta entonces a hacer en casos así. ¿Es ese hombre llamado al ministerio bíblicamente? ¿Cumple con los requisitos bíblicos? Si es así, entonces debe ser apoyado económicamente. En segundo lugar, vean ahí en el capítulo 9, vayamos a la segunda parte, segunda razón por la cual alguien debe ser apoyado económicamente. Vean esa pregunta, otra pregunta más: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Esta es otra pregunta para hacer reflexionar a los corintios. Ahora, algunos hombres argumentaban que Pablo era un vividor. Decían que él estaba aprovechándose de las iglesias y de su conocimiento de las Escrituras. Pero él responde aquí en el versículo 2, si lo notan, cuando dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Notan eso? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Miren su propia vida, miren su propia transformación, miren lo que Dios ha hecho a través de mí en ustedes. Ustedes son el sello de mi apostolado, el sello de mi ministerio. Esa es la segunda razón. ¿Cuándo es que una iglesia debe apoyar económicamente a un hombre? Cuando su trabajo está en la iglesia. Necesitamos explicar esto, porque puede haber
varias interpretaciones equivocadas. Él está diciendo que los corintios eran su sello. En ese tiempo los sellos eran muy usados para dar autenticidad a las cosas. Había sellos reales, sellos de la familia. Incluso cuando un hombre juntaba sus granos en sacos y los vendía en el mercado, acostumbraba a poner un poco de cera y con su anillo que tenía su sello marcar esa cera para cerrar el saco y marcar de dónde provenía o de qué región provenía ese grano. Los sellos eran algo muy importante. Podríamos decir que era un tipo de marca actualmente. Algunos, por ejemplo, les gusta utilizar ropa con sello, ¿cierto? Un sello de palomita, o un sello de perrito, o un sello de rayitas. La marca de autenticidad del apostolado de Pablo eran los mismos creyentes. Los creyentes son la evidencia más clara del ministerio de un hombre. En 2 de Corintios capítulo 3, si me acompañan allí en sus Biblias, 2 de Corintios capítulo 3, escribe también a los corintios lo siguiente: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Las vidas de los corintios eran la mejor evidencia de que el ministerio del apóstol Pablo venía de Dios. Su predicación transformaba vidas, su evangelio salvaba a los incrédulos, su pastorado alentaba a las iglesias, su consejería encaminaba los corazones. El trabajo de Pablo estaba en la obra, definitivamente. Los creyentes eran salvados, eran edificados, eran fortalecidos. Las vidas eran ordenadas. Ahora, los corintios, no eran los únicos testimonios del ministerio de Pablo. Él hizo 4 viajes misioneros. Si tienes ahí en tu Biblia mapas, podrás ver que en sus viajes misioneros, el primero de ellos fue en la parte norte, hacia la zona de Antioquía. Y luego de ahí fue a la península turca, donde llegó a Éfeso y a la zona de Galacia. Y ahí predicó en varias iglesias, y su primer viaje misionero tuvo que ver con la predicación en toda esa región. Y cuando él regresa, tiempo después, tiene el deseo de regresar a cuidar, a ver qué había pasado con las iglesias para cuidarles. Pero entonces, en el segundo viaje misionero, Dios le habla y le dice que debe pasar a Macedonia. Y puedes ver ahí que su segundo viaje misionero tiene un salto a Europa, a la zona de Grecia. Y en esa zona de Grecia llega a Tesalónica, a Filipos, a Berea, y baja a Atenas, a Corinto, y regresa después a Jerusalén. Y así el tercero y el cuarto viaje. Y en cada uno de esos viajes, Pablo definitivamente era un hombre que estaba puesto para ministrar, para enseñar, para alentar, para predicar. ¿Dónde estaba la motivación de Pablo? ¿Cómo es que él podía hacer todos estos viajes misioneros que, por supuesto, el primer siglo definitivamente tenían dificultades mayores a las de hoy? ¿Dónde estaba el corazón de Pablo para poder hacer todo este trabajo? Vean conmigo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Primera de Tesalonicenses 2, 19. Dice la palabra ahí: porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois, noten ahí, nuestra gloria y gozo. Este es el apóstol Pablo, que tiene su corazón en la iglesia. Su motivación estaba a ver el día en el cual el Señor Jesucristo viniera por la iglesia y Él pudiera presentar a la iglesia una iglesia pura y sin mancha, una iglesia caminando en la palabra, una iglesia entendida de la voluntad de Dios. Debo decir que esta debe ser la motivación de cualquier verdadero siervo de Dios: edificar las vidas de los creyentes.
que los creyentes vayan caminando en madurez, que los creyentes vayan creciendo cada vez más en la gracia y el conocimiento de Cristo. Claro, si recuerdas, el apóstol Pablo allí fue a muchos lugares: Antioquía, Éfeso, Filipos, Berea, Tesalónica, toda la zona de Galacia, Creta. Alrededor de 20 iglesias fueron receptoras de la bendición de Dios a través de Pablo. Y Pablo tenía solamente esta motivación: presentar a cada creyente perfecto en Cristo. Pablo está diciendo: ustedes van a ser el testimonio de mi ministerio. Ustedes van a ser lo que dé evidencia de que mi ministerio proviene de Dios. Estuve hace tiempo en una graduación y recuerdo cuando estaba escuchando ahí los nombres de los que estaban pasando a recibir sus diplomas, como cada uno de los que estaba ahí orgulloso de recibir esos diplomas y ciertos certificados estaban ahí muy contentos. Y recuerdo cómo una familia que estaba al lado le dijo a alguno de sus hijos: esta es la evidencia de que estudiaste todo el año. No sé cuál ha sido el promedio final, pero confío en que haya sido muy bueno para decirle eso. Pero eso sucede. En realidad, las vidas de la iglesia el día de Jesucristo serán el testimonio de que los ministerios fueron de Dios o no lo fueron. Hace un tiempo recuerdo cuando recién en esta iglesia escuché y supe que se estaba apoyando a un misionero en Italia. Un misionero en Italia. Y se comentaba acerca de la manera de apoyarlo, porque después de un par de años parece que no había ningún fruto de ese ministerio. Un misionero en Italia. Yo también podría ser misionero en Italia, si ustedes gustan enviarme. Sería algo, creo que, de mucho sufrimiento. Si es en la zona de Venecia, estaría excelente. Y los hombres que hablaban ahí se debatían entre seguir o no apoyando, porque unos decían que después de 2 años no había ningún fruto, no había ningún convertido de ese ministerio. Sin embargo, otros, tal vez más positivos, pensaban en que, o comentaban, que había el propósito de que tal misionero fuera a predicarle al Papa. Bueno, puede ser un buen propósito de oración. La iglesia apoya a hombres que trabajan en ella, ¿cierto? Hombres que tienen como evidencia una vida dedicada a la labor en la iglesia. Podríamos decir en esos términos que la iglesia es un campo listo para cosechar, para sembrarse. Es un campo para arar, para trabajar, para sembrar, para regar, para abonar, para remover la tierra. Es un campo donde cada uno de los creyentes debe dar fruto. Y los siervos de Dios que deben ser apoyados económicamente son aquellos que están trabajando arduamente dentro de la iglesia. El trabajo en la iglesia es constante, ¿saben? Es arduo. Es decir, no hay horarios para que la iglesia tenga pruebas, ¿cierto? Es decir, la iglesia no solamente tiene conflictos o situaciones de lunes a viernes en horarios o en horas hábiles. Hay un trabajo constante, no hay descansos preestablecidos, no hay vacaciones totales. El día que no hay nada, ninguna necesidad aparente, hay que prepararse para alimentar a la iglesia. Hay que orar por la iglesia, hay que planear para la iglesia. Una de las actividades o de los trabajos que últimamente se ha comentado de mayor riesgo es el oficio de buzo soldador. Buzo soldador es un oficio que tiene gran demanda en nuestro país y a nivel internacional porque hay muy poca gente que se dedica a ello. Pero un buzo soldador es un trabajo muy complejo. Soldar estructuras metálicas a profundidades, en algunos casos prácticamente en el seno del mar, es algo muy riesgoso. Alrededor de 10,000 pesos la hora es el pago para un buzo soldador. Pero, ¿qué me dicen del trabajo de un siervo de Dios? No trabaja en una oficina, no trabaja detrás de un mostrador donde tal vez dando buenos productos es suficiente. Trabaja en el área más compleja, más difícil, en el área más importante de las vidas de las personas. ¿Dónde?
su corazón. El trabajo de un siervo de Dios tiene que ver con el corazón. Si es un misionero, ese hombre tiene que predicar un evangelio bíblico con las palabras adecuadas, siendo guiado por el Espíritu Santo de tal manera que el mensaje penetre y convierta los corazones al verdadero Dios. Y si es un pastor, tiene que predicar de una manera que la enseñanza sea comprendida por los que están escuchando, y luego esa enseñanza haga un efecto en los corazones de tal manera que las convicciones se muevan hacia ese lugar de la palabra de Dios. ¿Y qué me dicen de la consejería? Convencer a la iglesia, a los creyentes, que la palabra de Dios es verdad, que lo que dice, aunque tal vez las circunstancias son muy difíciles, debemos seguirlo porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué me dicen de cuando hay pecado también en la iglesia? Más complejo, más difícil, más desgastante y en ocasiones muy doloroso, porque se trata de confrontar al pecador con amor y con paciencia, pero con firmeza de la palabra, para decirle que debe volverse y ser paciente y orar y esperar, y después de esperar, ¿qué? Seguir esperando. Y después de seguir esperando, ¿qué? Seguir esperando en la gracia de Dios. Trabajar en la iglesia no es cumplir con una agenda. Una persona me preguntaba que si yo era como los pastores en general, que igual tenía mis días de descanso. Y le pregunté, ¿y cuál es el día de descanso de los pastores? Y me dijo, el lunes. ¿No lo sabía? La verdad es que no lo sabía. Yo solo sabía que los pastores solo trabajamos los domingos. Pero, bueno, ahora tengo también otro argumento. Trabajar en la iglesia no es cumplir con una iglesia, no es llenar a la iglesia de actividades, es proveer lo que conforma tu vida y tu vida a la semejanza a Cristo. Esto tiene que ver con predicaciones, con enseñanzas, pero también tiene que ver con consejería, tiene que ver con guía, con aliento, tiene que ver también con advertencias, tiene que ver con convivencia, tiene que ver con todo lo que los miembros de la iglesia se han dispuesto para al integrarse aquí a la iglesia. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Colosenses 1, 28 y 29. Mírenlo conmigo ahí. Colosenses 1, 28 y 29. Cuando nos dice ahí la palabra, la meta del trabajo en la iglesia. Vean lo que dice el apóstol Pablo. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es la meta? Dice en el versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El trabajo es perfeccionarte a ti para ser un hombre, una mujer conforme a Cristo. Si eres un esposo, que seas un esposo conforme al carácter de Cristo. Si eres una esposa, que tomes las actitudes en tu hogar de Cristo. Si eres padre o madre, que como padres ustedes vayan siendo padres cristianos conforme a los principios bíblicos de la palabra. Si eres un hijo o hija, que tomes el papel adecuado dentro de tu familia y desarrolles la vida cristiana y la madurez espiritual que te asemejan a Cristo. Un siervo de Dios trabaja a nivel del corazón. Es decir, que cuando el pastor llama a alguien y le pregunta, ¿cómo has estado? No te hemos visto en la iglesia. Y el creyente, la oveja, dice, no se preocupe, el domingo ya estoy. El pastor no se queda tranquilo simplemente, bueno, ya me dijo que va a estar el próximo domingo, sino va más allá y dice, algo está sucediendo en tu vida. ¿Hay algo con lo cual estás luchando? ¿Te sientes de cierta manera? Bueno, es que me he sentido un poco desanimado, ¿sabe? Es que no me han saludado en la iglesia. Y entonces, ahí es donde precisamente, con la palabra de Dios y con paciencia, mira, el propósito de Dios salir a la iglesia tiene que ver con que en la adoración tú seas edificado con la palabra y esto también te use a ti para bendición de los demás.
Y al hacer esto y al orar por esto, la iglesia entonces va a ir a una unidad, a una comunión y como resultado a una convivencia. Pon tu vista en el Señor, gózate en el Señor, y cuando vengan esos sentimientos a tu corazón, ora y dale gracias a Dios por la iglesia en la que tienes, y disponte tú a ser como Cristo para también saludar a otros, y verás cómo esto también, de una manera recíproca, abrirá también la disposición de los demás a acercarse. Trabajo en el corazón. El gozo, la paz, el ánimo de ese creyente es la adoración más importante para Dios, incluso primeramente que el congregarse. Secundariamente, el congregarse debe ser un resultado. Pero ¿para qué queremos a creyentes todos congregándose, pero con un corazón sin gozo, sin paz, enojados, divididos y recelosos? ¿No acaso sería finalmente una adoración ritualista y externa? El trabajo es en el corazón. Así que cuando la iglesia puede, debe apoyar a quienes están trabajando en ella. Tercer lugar, vayamos a nuestra tercera razón por la que debe ser apoyado económicamente un siervo de Dios. Es difícil creerlo, pero aunque Pablo era una bendición tan grande de Dios, era cuestionado y dudaban de él. Si ven en el versículo 3, dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. En la iglesia siempre hay gente escéptica que tiene expectativas distintas a las de la palabra de Dios. Siempre hay personas que están examinando, cuestionando, juzgando, criticando. Y la palabra que se utiliza ahí, acusando, tiene que ver con hacer un examen exhaustivo, escudriñando cada área de la vida del apóstol Pablo. Ellos estaban viendo cómo se comportaba, qué hacía, cómo hablaba, qué decía, dónde iba, todas las cosas que él disfrutaba. Siempre en la iglesia hay personas así. Son un tipo de policías espirituales, podríamos llamarles así. Gente buscando fallas, imperfecciones. Andan ahí detrás de todo el mundo con la lupa espiritual, tratando de encontrar fallas. Lo que sucede en el caso del apóstol Pablo es que ellos se basaban en expectativas irrelevantes. Si me acompañan a la segunda carta a los Corintios, pero en el capítulo 10, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, observen lo que decían acerca de él. Segunda de Corintios 10:10, cuando le juzgaban, miren lo que dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Había tres cosas por las cuales acusaban específicamente a Pablo. Número uno, es muy severo, se le pasa la mano, nos regaña demasiado, nos llama la atención. Número dos, su aspecto no es como el de un gran predicador, como que él no tiene voz de tritón, como que es muy sencillo, muy rústico. Algunos de los historiadores dicen que Pablo tenía un problema de la vista y dicen que ese era el aguijón en la carne, y que una de las cosas que padecía él era de estrabismo. Así que un hombre que estaba como visco y con un ojo de vacaciones no sería algo muy atractivo para ser un gran predicador en el Areópago o ante los conferencistas o predicadores griegos. Y en tercer lugar, ¿notaron cuál es la tercera queja? La palabra, la manera en que él se expresa es menospreciable. Es decir, no tiene gran retórica, no es un gran conferencista. Él no me hace vibrar, no me mueve las entrañas. No es que abra los cielos y cuando él habla yo sienta que los ángeles bajan y me agarran en sus brazos. No es un tipo de Apolo. ¿Recuerdan a ese hombre allá que cuando hablaba toda la gente se quedaba pasmada? Estas eran las acusaciones para Pablo.
Eran gente que estaba observando detalles y estaba criticándolo y juzgándolo. Tal vez podríamos decir que son como tal vez algunos que dicen, bueno, es que el pastor no vino a mi cumpleaños. El pastor no me llamó por teléfono cuando fue mi cumpleaños y entonces por eso me parece que es un mal siervo de Dios. Para ir a este punto, tercer punto, debo recordar algunos principios fundamentales porque aquí viene la tercera razón por las que un hombre debe ser apoyado económicamente, un hombre de Dios. Vamos a poner tres pilares muy claros para que entremos a este tercer punto. Número uno, somos salvados por gracia. Amén. Somos salvados por gracia, por medio de la fe en Cristo, no por obras. El Señor obró en nuestros corazones y nos tomó siendo ahora sus hijos. Número dos, servimos cada uno en la obra de manera inmerecida. Servimos en la obra como un privilegio. Lo que podemos hacer para el Señor, tomamos las palabras del Señor cuando dijo, siervos inútiles somos y lo que debíamos hacer, eso hicimos. Toda la gloria es para Él. Él nos usa a través de su Espíritu. Él nos usa con los dones que Él nos dio en su obra para su gloria. Y tercero, ninguno somos capaces de servir a Dios y de hacer algo espiritual por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el que nos hace estudiar, preparar, predicar, servir, levantarse temprano, estar aquí, adorando, cantar, leer la Biblia, ayudar, predicar en el hospital, ir a Jojutla, ir a Chiapas. Es Él el que hace todas las cosas. ¿Amén? Tres amén, muy bien. Sobre eso, nunca podemos hablar de derechos como exigencias. Jamás. No merecemos nada. Pero sí debemos hablar como derechos bíblicos. Pablo debía ser apoyado por la iglesia porque tenía ese derecho. Esta es la tercera razón. El siervo de Dios tiene derecho a recibirlo. Versículos 4 al 7, mírenlo conmigo ahí, versículos 4 al 7, cuando dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Notan cuántas veces se repite esta palabra? 5 veces. Habla de ser apoyado como un derecho. Y la palabra derecho habla de la autoridad y la posición que Pablo tenía dentro de las iglesias. Él era apóstol, pero también era pastor, evangelista, maestro, misionero, consejero, etc. El derecho que cada siervo de Dios tiene, después de haber sido llamado bíblicamente, después de trabajar en la iglesia, es por el hecho de que trabaja dentro de ella, trabaja en la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad y el siervo de Dios tiene el derecho de ser apoyado. Mírenlo conmigo allá en la carta a los Filipenses. Otra vez el apóstol Pablo escribió sobre esto en Filipenses 4. Véanlo ahí en sus Biblias, cuando dice a partir del versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Vean ahí el versículo 14, Filipenses 4:14. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas,
sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo tenía necesidad, y los filipenses fueron una de las iglesias que de principio a fin estuvo pendiente de sus necesidades. Ahora déjame recordarte que esa iglesia se surgió en Hechos 16. Pablo llegó hasta allá producto de una visión donde un hombre macedonio le hablaba y le decía: ven y ayúdanos. Y Pablo llegó junto al río donde estaba un grupo de mujeres, y ahí Lidia, escuchando el mensaje de salvación, se convirtió y lo llevó a su casa, donde su familia escuchó la predicación de Pablo y se convirtió y se formó una iglesia. Y después de eso Pablo fue llevado a la cárcel, y cuando salió finalmente él siguió su camino a Tesalónica. Pero la iglesia permaneció ahí, y a partir de ese momento vieron a Pablo como un padre espiritual que estuvo al pendiente continuamente de sus vidas. Entonces Pablo era un receptor de la gracia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 8, si ven rápidamente ahí, las iglesias de Macedonia era la zona en donde llegó Pablo ahí en su segundo viaje misionero. 2 de Corintios 8. Y dice en el versículo 1: asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos privilegio de participar en este servicio para los santos. Los filipenses eran parte de estas iglesias, y aunque estaban en gran pobreza, sin embargo ellos decían: Pablo, queremos ayudarte, queremos darte, queremos ofrendarte para el ministerio. Y Pablo decía: no pueden hacerlo porque ustedes están en una situación muy complicada. Pero ellos decían: no, insistimos, déjanos por favor ayudar, déjanos por favor servir. Estos eran los filipenses. ¡Qué bendición cuando los cristianos que Dios ha bendecido están pendientes de los siervos de Dios y están dispuestos para servir! Pablo dice: como siervo tengo derecho a pedir comida y bebida, tengo derecho a tener una esposa, a trabajar y a obtener sustento de mi trabajo. Ahora no tenemos mucha información, pero por estos versículos parece que los demás apóstoles sí estaban casados, incluso Pedro. Pablo no se sabe, pero hasta donde tenemos registro, él no fue casado, pero él dice: tengo derecho, puedo tomar una hermana por mujer. Algunas iglesias pueden tener ideas erróneas acerca de esto. Algunos esperan que el hombre de Dios no trabaje y viva de la caridad. Otros esperan que la esposa de ese hombre sea la que trabaje para que él se dedique al ministerio. Sin embargo, en ambos casos son perspectivas incorrectas y antibíblicas. O que viva casi de la miseria, porque de esta manera sí demuestra una humildad. Un hombre que es casi un monje austero, con ropas gastadas, que vive en los albergues, creo que ese hombre sí es humilde. Esta idea es resultado del monaquismo. Monaquismo es una corriente que surgió ya en el siglo III y IV con un hombre llamado Antonio Abad. Y este hombre postuló la idea de que para poder ser muy espiritual se debía abstener de toda clase de placeres, incluso de algunas cosas básicas de la vida. Un tipo de ascetismo, austeridad, irse a una montaña y refugiarse en una caverna con las escrituras y estar ahí afligiendo el alma hasta alcanzar cierto nivel de espiritualidad. ¿Qué dice Pablo? Él usa 3 ilustraciones aquí precisas para hablar del trabajo del siervo de Dios en el versículo 7. ¿Lo observaron? Si eres un soldado, ¿qué dice? Trabajas con un ejército. ¿Y la milicia qué? Te sostiene. Hoy hay programas en los cuales un joven puede entrar a la milicia, estudiar la preparatoria y salir con un grado de subteniente, con un sueldo básico y también tener acceso a una vivienda si él es casado. Si eres agricultor, ¿qué dice? Tienes una expectativa de comer de lo que siembras, ¿cierto?
Cuando nosotros vamos a Chiapas, vemos a los hermanos ahí que están trabajando la tierra y la mayor parte de su cosecha es para venta. Sin embargo, ellos nos decían cómo guardan un costal, por lo menos, de café para el resto del año. Ellos esperan cosechar para su propio sustento. Y si tienes un rebaño, dice ahí en el versículo 7, ¿qué? Si tienes un rebaño, bueno, vas a disfrutar de la leche de cabra, ¿cierto? ¿Y qué tal una buena ensalada con sus granos y su queso de cabra? ¿No sería delicioso? Y te vas a poder hacer un suéter de lana, y esto te va a cubrir del frío. Pero ¿qué me dices de la carne de cordero? Vas a poder disfrutar de ella, ¿cierto? Una carne alta en proteínas, una carne que es muy cotizada y que sería de gran bendición a tu vida. Así que el soldado, el agricultor y el pastor van a tener beneficios de su labor. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Cuánto más nosotros? Es obvio. Así también es obvio que el siervo de Dios sea apoyado por la iglesia cuando ha sido llamado, cuando trabaja en la iglesia, tiene derecho a recibirlo. Vamos a un cuarto punto ahí en los versículos 8 al 11, y esta es la cuarta razón por la cual el siervo de Dios debe ser apoyado económicamente, y es que la ley de Dios lo manda. En los versículos 8 al 11, Pablo hace lo que todo judío piadoso haría en un tema de controversia: voltear a ver a la ley de Moisés, el Pentateuco. Y él lo que hace es hacer una referencia a Deuteronomio capítulo 25. Si van allá en sus Biblias, Deuteronomio 25 nos ayudará a entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Deuteronomio 25, en el versículo 4, nos da una declaración corta pero precisa. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Esta es una ilustración muy interesante, ¿cierto? Los judíos tomaron una costumbre de los egipcios. Para separar la cáscara del grano, ellos tendían sus granos en el piso y hacían pasar a sus animales arrastrando una piedra plana y redonda. Esa piedra aplastaría los granos y separaría el grano de la cáscara. ¿Qué es lo que está diciendo ahí la ley? No pondrás bozal al buey cuando trillare. No puedes ponerle un bozal al buey cuando esté trabajando. Es decir, está bien si de cuando en cuando el animal da algunos mordiscos ahí, le da algunas probadas a los granos que está aplastando. ¿Por qué? Porque está trabajando en ello. ¿Tiene cuidado de los bueyes? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Dice ahí Pablo, o lo dice por nosotros. Si notas ahí en Deuteronomio 25, habla de relaciones sociales. Los primeros 3 versículos habla de cuando hay conflictos entre dos hermanos. El versículo 5 habla de las consecuencias de esos conflictos. Y de repente en el versículo 4, sin tener nada que ver con el contexto, dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Es decir, en medio de las relaciones sociales, en medio de las relaciones entre hombres, Dios pone este principio. Él no está hablando de bueyes. ¿Por qué lo dice? Lo dice por los hombres, para establecer un principio: que el hombre coma de su trabajo. Incluso el apóstol Pablo, regresando a 1 Corintios 9, dice ahí en el versículo 10, observen, con esperanza debe arar el que ara. ¿Esperanza de qué? ¿Esperanza de qué? En el ministerio hay una prioridad espiritual. Hay una prioridad de llevar a la iglesia, a los creyentes, a la semejanza a Cristo. Hay una prioridad de alimento espiritual. Hay una prioridad de que tu vida sea conformada al carácter, a la obra, al servicio de Cristo. Pero también hay una esperanza. Es verdad. Hay una esperanza de conversiones, hay una esperanza de madurez, hay una esperanza de que muchos cristianos
caminen y crezcan y la iglesia crezca, pero también hay una esperanza. ¿De qué? De pagar las facturas, de cubrir los gastos, una esperanza de apoyo económico. Ahora, tenemos problemas ahí. Déjenme explicarles la diferencia de la mentalidad que hay fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Vamos a pensar que en los últimos meses has sido un excelente trabajador en tu empresa. Te ha ido muy bien. Tus ventas han aumentado. Entonces, el jefe, el dueño de la empresa, llega y te dice, ¿sabes qué? Mereces la gerencia. Mereces la gerencia. Es una empresa transnacional, por lo tanto, la gerencia de una empresa así tiene muy buen sueldo. A partir de ahora vas a ser gerente de toda la unidad de negocio y te vas a hacer cargo de 70 personas que van a estar a tu cargo en diferentes departamentos. Tú vas a ser el gerente general de esos departamentos y vas a dirigir y vas a planear y te vas a hacer cargo para dar resultados. Aquí está la propuesta económica. Entonces tú llegas el domingo y me dices, pastor, fíjate que me ha ido muy bien y me están proponiendo esta gerencia. Y yo te voy a decir, hermano, qué bendición, qué bueno, estás prosperando, el Señor te está bendiciendo. Y si todos los demás se enteran, todos van a decir, wow, hermano, es un excelente trabajador. ¿Cuánto dices que te van a pagar? ¿Tantos miles? Wow, qué bendición, el Señor te está bendiciendo. Entonces, en una ocasión ya pasa esta situación y en una reunión de miembros en las finanzas, entonces el pastor de finanzas dice, hermanos, bueno, hemos crecido como iglesia, estamos avanzando, estamos caminando, los departamentos, los ministerios están avanzando, entonces queremos proponer este salario para el pastor. El mismo salario del gerente, el mismo salario del hermano en la gerencia. Entonces la iglesia dice, ¿pero cómo? No es posible que gane tanto, pero ¿para qué quiere tanto dinero? Esa es la mentalidad, esa es la diferencia de mentalidades que tenemos en lo que tiene que ver con los trabajos en el mundo y el trabajo en la iglesia. ¿Por qué? Les digo la respuesta. Porque se considera en términos generales que el pastorado, que el ser misionero es un hobby. Es un hobby. Es como una entretención, algo que él hace después de trabajar, cuando no tiene nada que hacer. Algo que él hace porque le gusta hacerlo. Pero ¿qué es lo que Dios dice? No pongas bozal al buey que trilla, déjalo que coma libremente. Es generosidad, es liberalidad. Sé que esta mentalidad lamentablemente es resultado de charlatanes y malos obreros que han trasquilado a las ovejas, que están en púlpitos para ganancia económica. Me queda muy claro que la mentalidad actual en general es de gente que se aprovecha estando en esas posiciones. Pero el principio que Dios nos está mostrando acá en Deuteronomio y a través del apóstol Pablo, ¿lo notaron? Es de generosidad. ¿Cómo quiere Dios que ofrendes? Con generosidad. ¿Qué actitud quiere que tomes ante el apoyo a los siervos de Dios, sean pastores o sean misioneros? De generosidad, ¿cierto? Ahora vean el versículo 11 ahí, vean el versículo 11. Cuando dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Cuál es la respuesta implícita? No, no es gran cosa, es obvio, es lógico. Ahora debes saber que en el Antiguo Testamento había 5 tipos de ofrendas. Allá en Éxodo 29, si me acompañan rápidamente, Éxodo 29, vas a notar algunos versículos rápidamente, en donde esas ofrendas tenían que ver con gratitud, con el pecado, tenían que ver con la expiación. Éxodo 29, ahí en el versículo 18, en primer lugar, dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato. Para Jehová es ofrenda quemada a Jehová. Eso nos queda muy claro. Si ves el versículo 22,
Dice, y luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos, es decir, la grasa, y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. ¿Ves ahí el versículo 22? También una torta grande de pan, versículo 24, y lo pondrás todo en manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Tomarás el pecho del carnero, versículo 26, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción suya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para, ¿quién? Para Aarón y sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. ¿Te das cuenta? Es decir, esto, parte del animal, que era una ofrenda para Dios, no era quemado ahí, sino era entregado a Aarón y a sus hijos para su sustento. Y esto que dice Dios es parte de la ofrenda que me das a mí. La iglesia es llamada entonces a una ofrenda en la cual parte de ese dinero va para el sustento, para el apoyo económico de siervos de Dios. Pero es parte de la ofrenda. Esto ofrenda a Dios, esto agrada a Dios. Si era ofrenda por el pecado, se quemaba la grasa y el sacerdote se quedaba con la carne. Si era un holocausto, se quemaba la carne y la piel se la quedaba el sacerdote. Y todo eso representaba dinero. La ley entonces respaldaba la ayuda para el siervo de Dios, y esto es lo que Pablo hace regresando a 1 Corintios 9. Él dice, la ley lo manda, la ley lo manda. ¿Esto aplica para la iglesia? ¿Tiene una aplicación para la iglesia? Sí, en 1 Timoteo 5, si ven ahí en sus Biblias, 1 Timoteo 5, vean en el versículo 3. Observen cuando habla en el capítulo 5 acerca de las viudas. En todo este capítulo se habla de cómo las viudas deben ser cuidadas y en algunos casos apoyadas económicamente. Pero en el versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Observen esa palabra, honra a las viudas. ¿Cómo las honras? Todos estos versículos dicen, apóyales económicamente. Si no tienen familia, si no tienen hijos, cuida de ellas económicamente. Pero ahora observen por favor el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Observen, la misma palabra del versículo 3. Es la honra, es el apoyo económico, pero dice que sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y la palabra trabajan tiene que ver con trabajar hasta el cansancio, trabajar agonizantemente, predicar y enseñar. Y eso es literalmente alimentar y cuidar a la iglesia. Estas son las funciones primordiales de un pastor, por cierto: alimentar a la iglesia y cuidar de ella espiritualmente. El contexto aquí, notan, es de sustento. El soldado recibe su comida, el agricultor recibe su cosecha, el pastor recibe su leche del rebaño, y el misionero o pastor recibe la ayuda material de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y por último, número 5. Y número 5, regresando a 1 Corintios capítulo 9. Vamos al versículo 14. Cuando dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. ¿Cuál es la quinta razón? No solamente que fue llamado por Dios, no solamente que trabaja en la iglesia, no solamente que tiene derecho a recibirlo, no solamente que la ley lo manda, sino también que el Señor lo ordena. Ahora, la primera pregunta que puede surgir después de esto es, ¿cuándo lo dijo? ¿Cierto? ¿En qué evangelio lo dijo? Y la respuesta es, no lo sé, porque no aparece de manera explícita, pero Pablo lo dijo, y lo dijo como un mandato del Señor. Ahora, cuando dice ahí el apóstol Pablo, el Señor lo ordenó, diatazo, dieta, tenemos ahí una palabra dieta, se refiere a una prescripción. Cuando alguien te da una dieta, es algo que te prescribe y que debes seguir al pie de la letra.
Y lo que Pablo está diciendo, el Señor nos dio esta dieta, Él lo ordenó. ¿Cuándo lo hizo? No lo mencionan los evangelios, pero lo ordenó. Ahora, si buscamos alguna pista, pueden acompañarme a Mateo 10, por favor. En Mateo 10 tenemos un pasaje donde el Señor ha elegido ahí a los apóstoles, y en Mateo 10, en el versículo 5, noten cuando Él dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Notan? Ahora observen ahí los versículos 7 al 10. Y yendo, les dijo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y observen los versículos 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué está diciendo el Señor? No se lleven nada, absolutamente nada, porque donde lleguen, la casa donde lleguen, la familia donde sirvan, el lugar donde estén ministrando, ahí deben ser sostenidos. ¿Observan? El mismo principio lo podemos ver en Lucas capítulo 10. Acompáñenme allá en Lucas capítulo 10. Veamos otra vez, pero ahora con los 70. Enviar a 12 es una cosa, pero enviar a 70, Lucas capítulo 10, observen ahí. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Observen el versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Observan eso? Mismo principio. ¿Quiénes son los que deben ser apoyados? Los que anuncian el Evangelio, los que proclaman el Evangelio. Literalmente los que proclaman fielmente el Evangelio. Esto también llama al escudriño de la iglesia para ver quiénes de los hombres deben ser sostenidos que proclaman bíblicamente el Evangelio. Los apóstoles establecieron la doctrina y establecieron evangelistas y pastores. Y hoy ya no tenemos apóstoles, pero son los pastores, maestros y evangelistas quienes continuamos con la labor, quienes deben ser apoyados por la iglesia, quienes la iglesia debe apoyar materialmente. Ahora el Señor ha colocado esta orden para su iglesia. Él ha visto la necesidad espiritual eterna. Él ha enviado a su Hijo para morir por nosotros en una cruz y ha dado salvación a todo aquel que cree. Pero ahora vean la gracia de Dios. ¿Qué sería de nuestra vida sin pastores que nos guíen? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de mi vida sin pastores y maestros que instruyan mi vida, que me guíen en el camino? ¿Qué sería de mí y de ti si no hubiéramos recibido esa capacitación, esa enseñanza para poder interpretar la palabra de Dios? Seríamos hijos de Dios definitivamente por gracia y por fe. Pero ¿cómo podríamos crecer en la vida cristiana? ¿Cómo podríamos caminar para la gloria de Dios? ¿Cómo podríamos aprender los principios bíblicos que tendríamos que llevar a la vida, en la familia, en el hogar, en el trabajo? ¿Cómo podríamos predicar un evangelio si no hay alguien que nos instruyera? ¿Se dan cuenta de la gracia de Dios? Él se hizo cargo de nuestra necesidad espiritual y hoy se hace cargo de nuestra necesidad en la palabra, nuestra necesidad de madurez. Gracias a Dios por los hombres que ha usado el Señor para poder capacitarnos a pastores como nosotros, imperfectos, limitados, carentes de mucha gracia, de muchas virtudes. Pero gracias a Dios por esos hombres que Dios ha utilizado y que esos hombres fueron apoyados por sus iglesias, por sus ministerios, para que pudieran acercarse y transmitir los conocimientos de la palabra. Somos grandemente bendecidos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a esta bendición? ¿Cómo vamos a responder a la gracia de Dios a través de estos hombres?
Tomemos diligencia, seamos generosos en apoyar materialmente a quienes dan su vida para beneficio nuestro. Y esto traerá gloria al Señor y será una ofrenda grata a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana y esta tarde, la bendición de poder entender sobre este principio, estos mandamientos que nos das en tu palabra. Queremos ser fieles a ti y también agradecidos, primeramente por los hombres que has dispuesto para nuestra enseñanza, para nuestra capacitación. Pero también, Señor, agradeciéndote por la generosidad de la iglesia, agradeciéndote porque el corazón de la iglesia también ocupado, atento de las necesidades de quienes trabajan en ella. Te pedimos, Señor, porque bendigas y sostengas a tus siervos, a tus pastores y tus misioneros que trabajan arduamente en tu obra y predican un evangelio fielmente. Te suplicamos, Señor, porque bendigas también, nos bendigas a nosotros, dándonos corazones generosos y dispuestos, deseando también ofrendar generosamente para que otros hombres también trabajen dentro de tu obra y puedan ser apoyados. Y de esta manera, como iglesia, podamos crecer en los ministerios y todo el trabajo que se requiere. Te damos gracias porque tu palabra es edificante y fortalecedora y clara en cuanto a lo que debemos hacer como iglesia. Bendícenos en esto y te damos gracias también por este tiempo de adoración. Oramos, Señor, por nuestras visitas para que tú les bendigas y fortalezcas, y por nuestros hermanos que también no pudieron estar hoy aquí, para que les sostengas y les guardes y alientes sus corazones para congregarse en la siguiente ocasión. Te damos gracias, Señor, por lo que has dispuesto, todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo.